Aquí en la calle queremos pulsar la opinión de los venezolanos, del conductor del transporte público, los estudiantes, la ama de casa, de todos. ¿Saben por qué? Porque se avecinan tiempos electorales. La Plataforma Unitaria Democrática, integrada por la sociedad civil, sindicatos, militares retirados, diputados de la Asamblea Nacional electos para el periodo 2016-2021 y los partidos políticos, Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Movimiento por Venezuela, COPEI y Convergencia, ha llamado a elección primaria, de donde se escogerá al candidato que se medirá en los comicios presidenciales de 2024 contra Nicolás Maduro. Hagamos un repaso por las convocatorias a elecciones primarias de la oposición. Presidenciales 2012. Entre el 1 y el 3 de noviembre de 2011, la Mesa de la Unidad Democrática MUD convocó a una elección primaria presidencial. Los candidatos fueron Leopoldo López, María Corina Machado, Enrique Capriles, Pablo Pérez, Pablo Medina y Diego Arria. El 24 de enero de 2012, Leopoldo López declinó su candidatura para respaldar a Capriles. El 12 de febrero de 2012 se realizó la votación en la que participaron los venezolanos mayores de 18 años, sin importar su militancia en alguno de los partidos políticos que conformaban la Mesa de la Unidad Democrática. Allí resultó electo Enrique Capriles. 7 de octubre de 2012, fecha en la que el Consejo Nacional Electoral anunció la realización de las elecciones presidenciales y Capriles se midió con Hugo Chávez Frías. Parlamentarias 2015, 17 de mayo. MUD convoca a elecciones primarias para las parlamentarias. Se presentaron 110 candidatos para los estados Falcón, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Carabobo, Trujillo, Zulia, Distrito Capital, Anzoátegui, Bolívar y Cojedes. Regionales 2017, 10 de septiembre. La MUD convocó a elecciones primarias para escoger a los candidatos unitarios para gobernadores. Para conocer a cada candidato que participará en las elecciones primarias convocadas por la oposición, PPI TV ha organizado un programa que llevará por nombre ¿Qué propone? Vamos a conocer qué opina el ciudadano de a pie, vamos a hablar con especialistas y por supuesto con los candidatos. ¿Tienes idea de que la oposición está organizando unas elecciones primarias? Lo escuché hoy en la noticia, sí. ¿Participarías en esas elecciones? Sí, si se organizan, sí. No sé nada en verdad. ¿No tiene interés en participar en las primarias? Claro, claro que sí. Claro. ¿Cómo se imagina al próximo presidente? ¿Cómo lo sueño? ¡Wow! Un presidente justo, demócrata, que supere al país de la crisis en que estamos, preparado. Una persona que tenga preparación, educación, tanto, vamos a decir, valores sociales y tanto como educación académica. ¿Cuál es el principal problema que cree que tenemos los venezolanos? Lo socioeconómico, todo lo que es la parte social y económica del país. Si se entera mejor de las primarias, ¿participaría? No, sinceramente no. ¿Cómo se imagina al próximo presidente? Tampoco me lo imagino, no hay candidato. O sea, de verdad que no sabría decirte porque no hay candidato. Yo de esa manera lo presiento. Es decir, esto podría verse como un evento político interno de un grupo de partidos políticos. Pero la lista de candidatos es larguísima. Tenemos más candidatos que el Miss Venezuela, lo he venido diciendo. Continuamos con más de ¿Qué propone? Y en esta parte del programa nos acompaña la analista político Indira Urbaneja, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Un gustazo y lo sabes. Bueno, vamos a comenzar por saber si la gente está interesada en las primarias de la oposición. No, en lo absoluto. Hoy en el panorama actual las personas siguen preocupadas para ver cómo hacen para rendir el salario, cómo hacen para sobrevivir en una Venezuela donde no existe ni salario mínimo ni salario digno. Además, recordemos que ya estamos a pocos meses, poquitos días de la Navidad
y la Navidad sigue siendo una fecha importante para el venezolano y también ahora una fecha estresante porque es el padre, es la madre de familia que se preocupa por el hijo, por el estreno, pero además también recuerda que estamos en medio todavía de la secuela de la vaguada, de las lluvias, de gente que ha quedado sin casa, que ha perdido su hogar, que estamos en el marco de una tragedia y pues yo creo que lo que menos está pendiente hoy día el venezolano es de unas primarias, pero además de unas primarias que no motivan, porque todavía siguen siendo una especie de caja oscura, de caja negra. ¿Pero por qué? ¿Por qué no motivan las primarias? Las primarias, primero que nada, todavía se siguen viendo como un proceso de un sector de la oposición venezolana y no como un proceso que convoca a toda la oposición. Es decir, esto podría verse como un evento político interno de un grupo de partidos políticos y no como ese evento que tenía que motivar la esperanza y decirle a los venezolanos, bueno, ahora toda la oposición nos vamos a unificar, dejando de lado nuestras etiquetas, nuestras diferencias para buscarle un candidato al país. Y eso el venezolano no lo está viendo y por eso no motiva, por eso no engancha, no conecta. Pero la lista de candidatos es larguísima. Tenemos más candidatos que el Miss Venezuela, lo he venido diciendo. Lamentable. Y eso no puede ser más bien motivador para el venezolano, decir, bueno, hay muchas opciones en las cuales escoger. En un contexto, fíjate esto lo he explicado antes, en un contexto democrático y político normal, tú más bien dirías, oye, mira la calidad de la vanguardia democrática en Venezuela, que tenemos muchas opciones y tenemos muchos candidatos, pero ese no es el escenario hoy, porque el escenario real es que tú tienes 23 años de derrota política frente al chavismo y frente a un chavismo que cada día, a pesar de sus diferencias y sus fracturas internas, se unifica y avanza unificado. Entonces, frente a ese escenario, tener muchos candidatos no es motivo de alegría, más bien es motivo de preocupación, porque el 21 de noviembre en las elecciones regionales quedó demostrado que solamente con una oposición cohesionada y unificada, unificando todos esos bloques, es que los números podrían dar para tener una mayoría frente al chavismo. ¿Qué pasa entonces en la oposición? ¿No está leyendo esa lista de candidatos, no están leyendo lo que quiere el ciudadano? Bueno, y además no hay candidatos nuevos, hay candidatos que repiten, como el caso de Enrique, que ya ha sido candidato anteriormente, una María Corina Machado, que nunca ha ocultado su intención de ser presidente de Venezuela. O sea, hay figuras que por lo menos son conocidas. Mira, es que todavía tenemos a Bernabé Gutiérrez y a Henry Ramos y ellos son el mejor ejemplo de que nuestra política se quedó en el atraso. Ellos representan el fracaso del liderazgo político de este país y el bloqueo a que surjan nuevos liderazgos, porque Venezuela necesita el resurgimiento de nuevos liderazgos. ¿Para qué? Para convocar y motivar a ese 60%. Mira, en números reales, el chavismo conserva todavía un 20%, 20 y algo por ciento de votos duros. Y la oposición también está más o menos allí en esos números, un 19, un 20 y algo. ¿Qué pasa con ese 58, 60% del país que no conecta con ninguno de esos dos bloques? ¿No conecta con la política o no conecta con los políticos? Y esa es la reflexión que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy día? Que el venezolano no hay una oferta electoral que realmente motive al venezolano. Y lo sabemos primero, bueno, porque de este lado tienes el mismo bloque de hace 23 años, que es el chavismo, y de este lado que tiene una oposición que sigue fracasando porque se sigue consumiendo en sus propios errores y en su propio egoísmo. Esto hay que decirlo. Hay un egoísmo político que los impide poner al país como un fin superior. ¿Qué tiene que hacer la oposición? ¿Qué tiene que hacer para resolver ese problema que no pareciera nada fácil? Te voy a dar una respuesta seria y una no tan seria. La seria es que lo primero que deberían de hacer es un mea culpa. Un acto de contrición, un acto de esos sanadores donde tú dices, mira, vale, me equivoqué, nos equivocamos. Mira, vale, hemos metido la pata, vamos a unificarnos, aquí ninguno somos puritanos. Eso no es medio fantasioso. Bueno, pero es una respuesta seria, porque la no tan seria te diría, vamos a llevarlos todos para un exorcismo. Hay que exorcizar a la oposición. Totalmente, es más el titular, hay que exorcizar a la oposición venezolana. Y será por eso que lo hablábamos antes de comenzar la entrevista, de que Maduro asomó ya la posibilidad de adelantar las elecciones. Maduro es uno de los tipos más brillantes e inteligentes de la política venezolana hoy día. Lo primero... El que sí, escuche esto... Sí, y yo sé, y por ahí vienen las críticas, pero mi papel es decirle a la gente la verdad, porque durante todo este tiempo subestimaron a Maduro, y eso es un error. Mira, yo soy estratega político, y lo primero que tú haces cuando vas a diseñar un plan
es analizar a tu oponente, a tu adversario, pero analizarlo desde la verdad, no desde lo que yo quiero ver. Es como que yo voy a ir al Miss Venezuela, entonces yo en vez de decir que la adversaria mía es 90, 60, 90, que es bonita, que tiene el pelo lindo, entonces yo empecé a decir, no, pero está gorda, está fea, y me invento yo mi propia película. Aquí la película es que Nicolás Maduro no es ningún burro, no es ningún bruto, y calcula muy bien lo que dice y lo que hace. Y el tema del adelanto de las elecciones tiene dos variables. De esa posibilidad. De esa posibilidad que puede tomar fuerza. Le vendría pero como anillo al dedo, porque si las elecciones son hoy, frente a una posición dividida, fragmentada, que todavía no sabe ni siquiera, no ha podido ponerse de acuerdo ni siquiera en el método de escogencia del candidato, Maduro ganaría cómodamente. Ahora te explico algo. ¿Y ganaría con trampa o sin trampa? No, La tranquilito. gente cree que aquí siempre ha habido trampa. No, mira, tranquilito ganaría, porque ¿qué vas a hacer tú? No tiene adversario. ¿Frente a cuántos adversarios te vas a enfrentar? ¿Cuántos? Mira, la oposición para ganar necesita ir realmente unificada y cohesionada para llegar a esos números a los que le pudo haber llegado Capriles y un poquito más cuando confrontó a Maduro en las últimas elecciones. En todo caso, esos números, si van divididos, no le llegan, y por matemática simple gana el chavismo y gana Maduro cómodamente, sin necesidad de hacer nada. Ahora bien, hay que explicarle al país, porque hay temas ocultos que un sector de oposición no le gusta decirle al país. Y la verdad es que si hubiese un adelanto, si la posibilidad se materializa, es porque hay un acuerdo con la oposición, porque Maduro no lo va a hacer de forma unilateral, porque sería revivir el escenario del 2018. Y Maduro quiere legitimidad. Maduro, hoy en día lo único que le falta, yo me imagino que en la carta del Niño Jesús que Nicolás le va a escribir, lo que le va a poner es: querido Niño Jesús, lo que necesito es legitimidad, porque lo tengo todo, tengo la Fuerza Armada, tengo el poder del país, tengo muchos amigos presidentes hoy día, la oposición está totalmente fragmentada, tengo todos los juguetes que quiero, lo único que necesito es un poquito de legitimidad para que no me hagan el feo en el Fondo Monetario Internacional, para que no me hagan el feo en los organismos internacionales y para que ya se acabe este tema del interinato. Esa legitimidad solo se daría en el marco de una elección reconocida, de una elección limpia, de una elección con las reglas del juego democrático. Si Maduro los adelanta de forma unilateral, él se devuelve a la legitimidad del 2018, que fue la que le cargó. Pero sigue gobernando. Sí, pero él no se va a arriesgar a eso, porque él quiere legitimidad, él lo quiere. Y entonces hay que decirle al país que si ese escenario ocurre es porque hubo una negociación con la oposición. Entonces tú tendrías que preguntarte, bueno, ¿y la oposición quiere hacerse qué? El harakiri. El harakiri, quiere suicidarse, porque ir a una elección hoy, adelantar la fecha de una elección presidencial, hoy al único que le conviene es al chavismo. Y eso, según su análisis, sería en connivencia con la oposición. Es que no habría ninguna otra forma, porque si lo hace Maduro a lo trochimocha, pierde la legitimidad. También usted dijo en una oportunidad que, bueno, recientemente, que esta negociación con los narcosobrinos, o los llamados narcosobrinos, también fue con un acuerdo de la oposición. La oposición del G4 y del interinato, de esa oposición plataforma unitaria, no es para nada ajena a las negociaciones que se dan. Lo que pasa es que el costo político se los impide. Mira, cuando se levantó la sanción a Eric Malpica, inmediatamente todo el mundo de ese sector de oposición se lavó las manos. Pero al minuto sale Gerardo Blay poniendo un texto diciendo, un tuit diciendo, ya estamos conversando para retomar el diálogo. Ocurre el intercambio de presos, inmediatamente sale otro tuit de Gerardo Blay diciendo, ya estamos pronto a resolver lo del diálogo. Entonces no me digas de que esa posición está ajena a lo que allí se negocia y lo que allí sucede. Lo que pasa es que les cuesta mucho asumírselo a la gente. Ese costo político tiene también que ver con el cuidado hacia las primarias. ¿Están cuidando las primarias? Están cuidando las primarias, están cuidando no ser salpicados por su propia narrativa. Recordemos que ese sector de oposición desarrolló una narrativa de que con tirano no se negocia, con narcotiranía no se negocia, con dictadura no se negocia. Entonces ahora les cuesta mucho porque su narrativa se le vino como un boomerang, entonces les cuesta decirle al país y a la comunidad internacional que sí están negociando con esa tiranía y con esa dictadura que ellos tanto denunciaron. ¿Necesita la oposición un outsider? Totalmente. Sí, es el momento. Puede ser un outsider y puede ser un insider, pero esto hay que trabajarlo con pinza. Te voy a decir por qué. Porque en un ambos outsider, casos. sí, porque un outsider puede ser, sobre todo en el caso del outsider, el outsider puede salir cualquier cosa, nos puede salir
un loco extremista derechista, un loco extremista izquierdista, un loco más populista o una loca más, porque aquí puede salir hombre o mujer outsider. Entonces, ese outsider tampoco puede ser un dibujo libre. Ese outsider debería tener por lo mínimo unas ciertas características. Yo he hablado de un candidato 3G. ¿Qué tiene que tener 3G? La G de ganar, o sea, capacidad de motivar y de buscar el voto de ese 60%, no de estos dos bloques que son minoritarios, sino del bloque mayoritario, que es el que no se identifica con estos dos. La G de garantizar la entrega del poder, y aquí voy a decir algo que es súper incómodo y que todavía nadie de la oposición se atreve a decirlo abiertamente. Aquí no hay forma de que tú ganes y te entreguen el poder si tú no negocias con el chavismo. Y vámonos al escenario Chile, Augusto Pinochet, cuando tuvo que negociar con Patricio Aylwin, y Patricio Aylwin incluso le permitió que fuese ministro de la Defensa durante 8 años más. Si esa negociación y esas garantías no se dan con el chavismo, ¿cómo tú garantizas entonces una entrega del poder? Y la tercera G, que sería gobernabilidad, porque tú además, vámonos al escenario donde gane alguien de la oposición, va a llegar a un país con una fuerza armada contraria, con todas las alcaldías en contra, con la Asamblea Nacional en contra, con las gobernaciones en contra, con todo un sistema y una arquitectura social que ha tejido el chavismo durante 23 años, entiéndase VCHE, jefe de calle, CLAP, consejos comunales, una cantidad de cosas que ok, puedes ganar. ¿Y cuántos días te doy en el poder? 15 días, un golpe de Estado. Entonces, si ese candidato no tiene esas 3G, es muy difícil. Entonces, ese outsider que andan buscando, o ese insider, porque puede ser... Pero sí lo están buscando. Hay sectores que lo están buscando. Hay sectores que lo están buscando. Puede ser un insider, o sea, alguien que venga de la política, de los partidos, pero que de repente no sea una cara del conflicto. Es decir, Juan Guaidó, por ejemplo, no sería el candidato ideal, porque Juan Guaidó viene de un fracaso. Y ese no sería el candidato ideal para el chavismo, por ejemplo. Bueno, y María Corina, por ejemplo. ¿Ah? Entonces abramos el debate. ¿Para quiénes son ideales estos candidatos? ¿Para el chavismo o para el país? Bueno, para el país, para el chavismo, un candidato ideal sería Manuel Rosales, un candidato ideal sería Juan Guaidó, una candidata ideal sería María Corina Machado. Cualquiera del G4 y del interinato sería ideal para el gobierno, porque son personas fáciles, y aquí te hablo como estratega político, son personas que serían facilísimos de derrotar porque tienen una lista de errores en su haber que se lo puede sacar dentro de la campaña. Ahora, que le convenga al país, el candidato tiene que tener esas 3G, tiene que ser un candidato, sobre todo la segunda G es muy importante, que es la capacidad de negociar con el chavismo, la entrega del poder y la convivencia, porque también hay que hablarle claro al país. Yo sé que es muy pesado, Isnardo, después de todo lo que hemos vivido, decirle al país, bueno, mira, ahora te tienes que conformar. Después que te dijimos que Maduro se iba en minutos, segundos, te tengo que decir que no se fue, pero además te tengo que decir que tenemos que convivir con ellos. Ese es el problema del fracaso de los planes y el fracaso de la narrativa de un sector de oposición, que ahora no tienen cara para decirle al país que ni Maduro se fue en los días, en los minutos y en los segundos que ofrecieron, y que ahora tienen que convivir con el chavismo. ¿La oposición tiene que seguir con la idea de las primarias? ¿O es mejor el consenso o es mejor otra cosa? Es que la primaria o consenso, en todo caso, lo que tienes que llamar es a la unidad completa. Cuando ya tú ves a un Henry Ramos que sale a decir, no, aquí no queremos alacranes, no queremos, como que si él fuese un impoluto, como que si su familia no negociaba con el gobierno ni tiene rabo de paja él. Entonces sale a decir este tipo de cosas. Tú dices, pero Dios mío, ¿en qué estás pensando, mi amor? Tú no lees los números del 21. Los números del 21 de noviembre te dicen que no se ganaron 15 gobernaciones porque fueron los votos divididos. Entonces, si tú vas a seguir con esa etiqueta de que yo soy el más puro, el más santo, y yo no me uno a aquel porque aquel huele feo y aquel es alacrán y aquel es burro y el otro es chivo, ¿a qué están jugando? ¿A qué están jugando? Parecen que son operadores del chavismo, ¿eh? Parecen que son operadores, pero nos atacan a nosotros, a los que decimos la verdad. Entonces nos llaman, no, colaboradores, no, pero no hay mayores colaboradores que ellos, porque con todas esas torpezas lo que hacen es hacerle el triunfo más rápido, más fácil y más legítimo. Gracias, Indira, por habernos acompañado. Y bueno, estoy seguro que esta no será la última en la que vas a hablar con nosotros. Quédense allí porque ya venimos con más de ¿qué propones? Yo creo que en un momento de crisis tan profunda es complicado estar en todos los tableros. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para hacer todas las tareas que corresponden.
Continuamos, amigas, amigos, con más de qué propone, y en esta parte del programa nos acompaña Juan Carlos Caldera. Juan Carlos Caldera es el representante de Primero Justicia ante la Plataforma Unitaria Democrática, y le damos la bienvenida a nuestro programa. Juan Carlos, muchas gracias a ti, Nardo, gracias por la oportunidad. Saludos a toda la audiencia. Bueno, conversábamos antes de iniciar que había por lo menos unos 80 postulantes para formar parte o para entre ellos escoger a la comisión de primarias. Sí, estamos haciendo un esfuerzo que sea útil para Venezuela. Recuerda que todo esto tiene una razón de ser, y es detener el sufrimiento del pueblo venezolano. El instrumento que hemos hecho es la primaria. ¿Con qué objetivo? Con la unidad. La gente está clara que sin unidad no hay posibilidades de éxito. ¿Cómo construir la unidad? De abajo hacia arriba. Que sea la gente con su voto, con su decisión, que diga quién quiere que sea el abanderado que nos represente a millones de venezolanos y que sea el candidato de la Fuerza Democrática. Para eso necesitamos hacer muchas cosas, entre ellas tener una comisión nacional de primaria que sean 5 venezolanas o venezolanos con su suplente, que sea una expresión legítima de esa sociedad civil organizada, quienes van a dirigir el proceso. Ya culminó el 15 de octubre esta etapa de recibir postulaciones. Recibimos postulaciones de distintos sectores de la sociedad civil, gremios, sindicatos, personalidades, organizaciones políticas, grupos civiles organizados. El número llegó casi a 80 personas postuladas, y de allí comienza entonces la etapa de verificación, de revisión de los currículas, y sobre todo también de consulta con todas las personas que han expresado interés en participar en este proceso de elección primaria, no solamente como candidato, porque hay gente que dice yo no quiero ser candidato, pero mi partido va a apoyar este camino, o ellos como organización. Entonces estamos en esa etapa, pero nos sentimos muy satisfechos porque sin duda alguna de la lista que ya hay allí, sin duda alguna tenemos nombres. Luego de los resultados del proceso de postulación, la Comisión Nacional de Primarias quedó conformada de la siguiente manera. Principal, María Carolina Uzcategui, suplente, Mildred Camero. Principal, Jesús María Casal, suplente, Rafael Arraiz Luca. Principal, Corina Lloris, suplente, Guillermo Tell Aveledo. Principal, Ismael Pérez Vigil, suplente, Roberto Abdul. Principal, Carmen Martínez de Grijalva, suplente, Víctor Márquez. Hay algunos analistas que señalan que la mesa de la Unidad Democrática o la Plataforma Unitaria Democrática ahora se está viendo el ombligo, que la gente no está pendiente de primarias, que la gente está pendiente de otras cosas. Bueno, yo creo que en un momento de crisis tan profunda es complicado estar en todos los tableros. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para hacer todas las tareas que corresponden. La principal responsabilidad que tiene en estos momentos la plataforma unitaria es la construcción de ese camino, precisamente para hacer que cese el sufrimiento del pueblo. Y comencé el programa hablándote que todo esto tiene una razón de ser, que es el venezolano. Pero usted cree que las primarias, perdón que le interrumpa. Pero es que la primaria no es un fin, la primaria es un instrumento. Y eso se le explica fácil a la gente. Que bueno, tiene es parte del desafío. Tú que estás en los medios de comunicación sabes lo que hoy en día cuesta comunicar, lo adverso que está la situación en ese sentido, y lo que tiene que estar claro es que todo esfuerzo tiene que estar puesta la mirada en el ciudadano. ¿Para qué? Para que el ciudadano tenga un futuro distinto en su país. Y nosotros, ¿cómo lo hemos visto? A través del camino de un proceso electoral que tiene que ocurrir en el año 2024, finales del año 2024, y para enfrentar con éxito ese proceso electoral, estamos convencidos que necesitamos un candidato, pero no cualquier candidato, sino un candidato que tenga la legitimidad y represente la fuerza democrática. ¿Cómo construirlo? La mejor manera que tenemos hoy para eso es a través de la decisión de la gente a través del proceso primario. Eso lleva tiempo, eso no es que decimos hoy vamos a hacer primaria y ya el próximo domingo la vamos a hacer. Yo un proceso de preparación, de organización, de logística que lleva muchos meses, y por eso tenemos que ir andando. Pero nosotros, por ejemplo, en esta situación que ocurrieron de las lluvias en el estado de Aragua, a través de las organizaciones políticas que conforman la plataforma, han estado desplegadas las organizaciones en el proceso de ayuda, acopio
de alimentos, ropa, artículos perecederos para ayudar. Es decir, no es que solamente estás concentrado en eso, pero sí corresponde en estos momentos el esfuerzo, por ejemplo, de la aprobación del reglamento, que finalmente se logró aprobar. Es un reglamento marco que va a servir de guía, de orientación a esta Comisión Nacional de Primaria y ahora a la etapa del nombramiento de la Comisión Nacional de Primaria. Una vez cumplido esa etapa, ya entra la Comisión Nacional de Primaria como actor, rector del proceso y empieza, como dicen, el inicio del cronograma electoral. ¿Cualquiera se va a poder postular en las elecciones? El artículo y el espíritu de esto es lo que te he dicho. Nosotros tenemos que construir unas primarias que sean participativas, que den garantías de igualdad, de amplitud, y la idea es que todo aquel que quiera luchar por el cambio en Venezuela, todo aquel que tenga un compromiso inequívoco por la democracia, por el rescate de la institucionalidad, de los derechos humanos, tiene su espacio allí como si Parra candidato. se quiere postular, ¿lo aceptaría? El reglamento es muy claro, Isnardo. El reglamento establece en el artículo 3, si no me falla la memoria, artículo 8, artículo 8. Yo lo revisé, pero no me lo sé. El artículo 8, los numerales, ahí están todos los requisitos. Si el señor Parra, Perro, Brito, López, Martínez, Caldera, el que quiera participar, cumple con eso, la comisión de primarias dirá... Pero hay objeciones también, en un artículo que la gente puede objetar candidaturas. Bueno, si la persona considera, cualquier venezolano considera que Isnardo Bravo, que presentó su postulación, no cumple con los requisitos allí, se abrirá un procedimiento y se determinará, pero no es la plataforma unitaria quien va a decir quién es candidato. Eso o no. lo va a decir es la la Comisión Nacional de Primaria conforme lo establece el reglamento y las características. Pero los requisitos son un compromiso democrático. Entonces, vaya a ver quién no está dispuesto a asumir un compromiso. Ya, la comisión también va a definir si trabajan con el CNE o no. Eso va a ser responsabilidad de la Te comisión. agradezco mucho esa pregunta porque es como una especie de discusión que se ha dado y que es un falso dilema. Nosotros no es la primera vez que hacemos primarias. Hemos hecho primarias, por ejemplo, la que el país recuerda mucho fue la del 2012, donde ganó Enrique Capriles. Esa primaria, el apoyo logístico y técnico lo brindó el Consejo Nacional Electoral. Existía un órgano, como acá un órgano rector, que en este caso era la doctora Albáñez, que fue la presidenta de esa comisión, y ellos construyeron un convenio interinstitucional para que el Consejo Nacional Electoral prestara apoyo logístico y técnico. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, los centros de votación, los colegios, las máquinas de votación, el tema de la custodia, el resguardo y el traslado del cotillón electoral, la nucleación de los centros. Ahora, no es que el CNE te va a hacer las primarias. El CNE nunca nos ha hecho primarias a las fuerzas democráticas. El CNE lo que ha prestado apoyo técnico en algunas ocasiones para poder llevar el proceso a mayor. Evidentemente, si tú usas la infraestructura educativa del país, nacional, estatal y municipal, tienes mayor capacidad de llegar a muchos otros lugares que si te toca hacerlo por tu cuenta y tienes que buscar, bueno, en el estacionamiento de la casa de fulano, en el negocio de sutano. Entonces, hay unas complejidades en cada uno de los escenarios. Le corresponde, y así lo establece el reglamento, a la Comisión Nacional de Primaria, a los efectos del mejor cumplimiento de sus fines, solicitar apoyo logístico técnico tanto a organismos nacionales, solicitarlo o no, tanto a organismos nacionales e internacionales. Nosotros hemos hecho algunos contactos con la Unión Europea, la OEA, observadores nacionales, grupos de observadores internacionales para que vengan a fortalecer este proceso. De manera que corresponde, como ha sido en el pasado, que se ha pedido, en algunos casos se ha prestado un apoyo bastante amplio, en otros limitados, ya corresponderá en el momento en que toque en el cronograma eso, que ellos conversen con el Consejo Nacional Electoral, les presenten su requerimiento y el Consejo Nacional Electoral le dirá si puede o no. ¿No han manejado fechas? Mira, ahí hay una discusión sobre cuál es la mejor oportunidad. La fecha no nos corresponde tampoco a la plataforma unitaria determinarla, le corresponde a la Comisión Nacional de Primaria anunciar la fecha. Y hay lo que hay un debate político sobre cuándo consideramos que es la mejor oportunidad política, porque como dicen, tienes que tratar de lograr una elección que el candidato sea electo ni muy adelantado, porque un candidato expuesto mucho tiempo en una campaña electoral corre unos riesgos, ni tampoco que lo elegiste hoy y la elección es el domingo, ¿no? Entonces te quedas ahí como corriendo. Entonces hay que tratar de eso y se está dando una discusión a ver cuál es la fecha que
que mejor convenga. Ya será producto de las conversaciones que se tengan una vez con la Comisión Nacional de Primaria, el cronograma de cosas logísticas, técnicas. Tú podrás querer hacerlo mañana, pero es materialmente imposible porque una elección es un proceso que lleva muchas tareas previas de preparación, el material, nucleación, testigos. Entonces, bueno, hay que combinar los tiempos logísticos, técnicos y los tiempos políticos para hacer la primaria en la mejor oportunidad ¿Los posible. venezolanos en el exterior van a poder votar? Mira, eso es un gran desafío que tenemos y es importante dejar claro algo. Todos los venezolanos que viven en el exterior tienen el derecho de ejercer su derecho a votar. Y quien no se los permite es Nicolás Maduro. Eso hay que dejarlo muy claro. Aquí ellos inventaron un artículo, que es el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque dice que para tú ejercer un derecho que tú tienes como venezolano, ¿por qué tú votas en las elecciones? Por ser venezolano. Pero yo Correcto. hablo para las primarias. Por eso, pero es que todo va encadenado, porque la primaria es como el primer round de la presidencial. Entonces, ¿por qué tú ejerces tu derecho a votar? Simple y llanamente porque tienes una cédula de identidad que te dice que eres venezolano. Entonces ellos inventaron que para tú votar en el exterior tienes que estar legal en el país donde estás. Como si tu condición de venezolano te lo da la situación de legalidad que estés o no. Eso es aberrante, eso es inconstitucional. La única razón por la cual yo ejerzo mi derecho a votar es porque soy venezolano. No importa si yo estoy legal, ilegal, en trámite, en asilo o no. Eso no tiene nada que ver. Eso es un problema mío con el país donde estoy viviendo. ¿Qué tiene que ver eso con las primarias? Bueno, si la primaria te es digo algo esto, aparte a eso. te digo esto porque lamentablemente hoy que tenemos cerca de 4,5 millones de venezolanos afuera con edad para votar, algunos ya inscritos pero tienen que hacer cambios, otros sencillamente cumplieron la mayoría de edad fuera del país, nada más hay inscritos en el registro electoral 108,000. Por eso te hago este paréntesis porque es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque el desafío que significa para una comisión de primaria con una infraestructura y unas limitaciones importantes, cubrir ese universo de 4,5 millones de personas es un desafío muy grande y tenemos que vivir con todas las visiones técnicas y logísticas a ver qué se hace con eso. Le corresponderá a ellos, revisando la tecnología, las realidades y todas las complejidades que lleva eso, ver cómo se le abren las puertas a los venezolanos en el exterior. Pero quiero recalcar que esto no fuese un debate si existiesen los consulados abiertos. La principal migración venezolana está en países de América Latina que deben tener los consulados abiertos permanentemente. Tú vas ahorita a cualquier consulado, inscribirte en el registro y no te permiten eso. Más allá de la aberración en que tienes que mostrar tu situación de legalidad. Entonces, lo importante es que juntos todos, los que estamos en el país y los que están afuera, pero que quieren regresar y que les importa su país, ejerzamos la presión donde corresponde, que es al régimen, para que permita que los venezolanos en el exterior se inscriban o hagan su cambio de residencia. Sobre el caso particular y puntual de la primaria, le corresponderá a la Comisión Nacional de Primaria ver la viabilidad, pero el principio es muy claro y quisiéramos que participaran los 4,5 millones de venezolanos, por supuesto. No quiero dejar de hacer esta pregunta, ya se nos agotó el tiempo, pero a lo mejor requiere profundidad, pero la puede responder quizás rápidamente. Con esto del interinato, ¿cómo queda el interinato cuando se hagan unas elecciones y un candidato? Bueno, fíjate, el gobierno interino fue una decisión de la Asamblea Nacional para cubrir lo que fue en un momento la declaratoria de ausencia, de vacío de poder. Eso ha venido cumpliendo, ya lleva como 3, 4 años, ¿no? 19, 20, 21, 4 años, y las cosas como todo en la vida, Ignardo, hay que evaluarlas, cuál ha sido el balance, y ciertamente el balance de esa figura, de ese camino que se tomó, no ha sido el que esperábamos. La figura del gobierno interino estaba fundamentalmente enfocado a lograr lo que en aquel momento el país repetía como el mantra: gobierno de transición, elecciones libres, cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Ya ha pasado mucho tiempo, lo único que no tiene sentido es no revisar las cosas. Hay una decisión de la Asamblea, que es el Estatuto de la Transición, que establece claramente que el gobierno interino, eso se aprobó a comienzos de este año, en enero, el 4 de enero del 2022,
que el gobierno interino cesa en el 4 de enero del 2023. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos Caldera. Gracias por la oportunidad. Representante de Primero Justicia ante la Plataforma Unitaria Democrática. Nosotros hemos llegado al final de este programa, pero recuerden que la mesa está servida. Vamos a hacer los ojos, vamos a hacer los oídos de usted y también nosotros, porque queremos saber qué propone cada uno de los candidatos. ¿Qué propone? Nos vemos en el próximo programa.